Hola a todos y a todas, yo soy Rosa Ana Parra Alonso, artista plástica y escritora, y esto es, cómo no, Libroarte. Ya estamos a viernes 8 de diciembre de 2023, un día festivo en el que podemos aprovechar para dedicarnos algo de tiempo a nosotros mismos, o dedicarlo a estar con la familia, o por qué no, prestar media horita de vuestro valioso tiempo a escuchar un podcast un tanto diferente como este. Y si lo tienes a bien, puedes suscribirte dándole a la campanita para que te llegue el aviso de cuando suba algo nuevo. Y si te gusta, ya sabes, comenta y comparte. Bueno, tras la cuñita de apoyo para el trabajo que realizo, no me voy a enrollar mucho más y vamos a comentar sobre lo que os voy a hablar hoy. Ya sabéis que unifiqué el podcast que iba a realizar los miércoles dedicado al mundo de la literatura y a la vida de escritor. Lo unifiqué a los viernes para que el trabajo fuese de mayor calidad y poder dedicarle el tiempo que se merecía. Entonces, por seguir con esa coherencia, hoy vamos a hablar de una parte que es importante si quieres dedicarte a escribir tus historias. Y es algo que puedes y debes cultivar. Y es el proceso creativo. Y después, para finalizar con una parte un poco más desenfadada, como no, voy a hablar de las noticias artísticas de la semana. Pero desde ya os aviso que casi se va a centrar en una sola, aunque intentaré ser justa y abarcar algo más. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en una de las 8 bellas artes de las que vengo hablando los viernes desde que empecé este podcast hace ya 2 semanitas. Y bueno, voy a darle valor a la fase creativa. Como ya os he dicho antes, hoy vamos a hablar del proceso creativo. Y voy a dividirlo en 4 fases. Dependiendo de la disciplina, pueden ser nombradas 5, 6, 7 fases, pero yo prefiero dejarla en 4 y la última hacer una división, porque al final una va de la mano de la otra. Bien, dicho esto, ¿cuáles son esas fases? Pues tenemos la fase número 1, que es la fase de preparación. Se supone que ya tienes una idea que te ronda la cabeza desde hace días, desde hace horas, desde hace incluso minutos. Yo siempre tengo repartidas por casa libretas y bolis. Incluso en la mesita de noche tengo una libretita pequeña con un boli. Porque la experiencia me hizo ver con mi primera novela que la inspiración te puede llegar en cualquier momento. De hecho, yo estaba dormida, estaba de vacaciones en Cádiz y me desperté así de golpe y me puse a escribir lo que fue mi primera novela. Por norma general se piensa que cuando vas a escribir haces un boceto, así sin más, donde están los personajes, los nombres, el lugar donde se desarrolla la acción, etc. Y sí, puede ser perfectamente lícito hacerlo así, pero a mí sin embargo se me ocurrió toda la historia en ese preciso momento, y si no hubiese tenido al lado una libreta donde poder desarrollar todo, quizás la obra habría sido totalmente diferente a lo que fue. De hecho, lo único que me faltó por incluir fueron los diálogos y casi que mejor, porque conforme avanzaba la historia e incluía a los personajes dentro de los escenarios, los diálogos iban apareciendo casi solos, ¿no? ¿Me visitó la musa, como se suele decir? Pues no. De hecho, no creo en musas, creo en el trabajo. Y que es el trabajo el que te lleva hasta ellas. Y no como se cree en el mundo del arte en general, que tienes que estar esperando a que aparezca en lugar de ir en su busca. Hay que ser muy consciente en esta fase y muy escrupulosa. Si es una historia dura, hay que pensar también que tiene que haber un lugar para la esperanza. Ello hace que el lector esté atento a la historia y no quiera dejar de leer. Llegar al corazón es posible tanto si estamos elaborando una comedia como una historia trágica, porque al final todo el mundo se reconoce en esas sensaciones y es más fácil que empaticen con los personajes. Hay que documentarse si se quiere introducir la propia historia en un evento real, es decir, en un marco histórico que ha sucedido y lo queremos utilizar tanto para hablar de ello como para crear algo en torno a él. Por norma general, o al menos yo funciona así, si quiero hablar de algo,
el lugar donde se vaya a desarrollar, tengo la necesidad de verlo para que la descripción de los escenarios, de las calles, del sitio donde sucede la acción, sea lo más verosímil a la realidad. De hecho, me pasó con mi trilogía El secreto de Vática, que se me ocurrió la historia una vez que visité el monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, tras oír hablar de la historia del santo que le da nombre al pueblo. Fui a visitarlo y la historia apareció. Fue increíble y por suerte la gente que ha comprado el libro, que es del pueblo, siempre me ha dicho que espera cruzarse con alguno de los personajes y eso es algo muy bonito. Porque al final los detalles que ves cuando conoces el sitio no se pueden extraer de otra manera. Y si es un mundo creado, a los Harry Potter, deja volar tu imaginación. Pero esto debe estar acompañado de muchos apuntes, para que la historia, aunque sea fantasía, no se vuelva incoherente y un sinsentido. Por eso J.K. Rowling cosechó el gran éxito que cosechó, porque el mundo paralelo tenía una coherencia, una lógica que lo hace incluso posible, ¿no? Roza la posibilidad. Hay que pensar si se quiere hacer solo una novela, una trilogía o una saga, porque antes de barajar la posibilidad de hacer una trilogía, por ejemplo, o una de dos, o dejas el final tan abierto que luego puedas modelarlo sin consecuencias negativas para la primera parte, o trabajas enseguida en el todo, en todo el conjunto de libros que van a componer esa trilogía, esa saga o lo que quieras hacer. Como ya sabéis, yo hablo siempre desde mi experiencia, desde lo que he hecho. No es un circuito cerrado que tenga que ser así, pero es una de las mejores maneras para conseguir un buen resultado. Crear es también aprender a tomar decisiones con eso que ya tenemos para llevarlo a un buen fin. Ahora vamos a pasar a la fase 2, que es la de generar. Después de tomar todas esas decisiones de cómo quieres empezar a plasmar esa idea, se suele entrar en el agotamiento creativo. Si te pasa, es mejor que te alejes. No es conveniente rumiar sobre lo que se nos ha ocurrido, sino distraernos para mirar con distancia y con algo de objetividad la idea principal. Seguro que cuando estés sumido en cualquier tarea cotidiana, tu idea empieza a tomar forma. Una forma que cada vez te gusta más, incluso consigues verla. Si esto te sucede, deja lo que estés haciendo y escríbelo o descríbelo. Todo en la obra literaria es importante, la escena, el personaje, lo que éste hace cuando dice o le dicen algo. Esos detalles le dan verosimilitud y harán que tu personaje cobre vida. No confíes en la memoria, y yo no me quejo de la mía, que tengo muy buena, pero es cierto que cuando estamos en una constante creación, unas se solapan con otras, y esto tan genial que creías que ibas a recordar, lo haces, pero ya no te produce el mismo sentimiento que cuando se te ocurrió la primera vez que lo pensaste. Por eso esta fase es tan importante, porque es donde hay que empezar a crear la coherencia que luego te llevará al resultado final. Tercera fase y la menos favorita de los que se quieren dedicar a la escritura profesional. Y es que es aquí, en la fase de materialización, donde la mayoría de las personas no llegan. Aquellas que te dicen quiero ser escritor, pero que si no han trabajado las fases anteriores no llegarán a término. O están los que se rinden porque hay que trabajar cada día. Es una fase dura y que requiere mucha responsabilidad. Está claro que debe haber una disciplina, no que se convierta en una tortura, pero sí en un proyecto viable, y para ello se necesita un compromiso primordial, primero que nada con nosotros mismos. Es el momento de transcribir la idea primigenia y discriminar aquello que funciona de lo que no. Es el momento de estructurar todas esas ideas alocadas que teníamos y que pueden ser la leche, por supuesto, pero en el que el orden es primordial para que el lector entienda lo que has escrito. La estructura en literatura es muy variable y eso es una suerte, porque aunque puedes empezar por el final, tienes que hacerlo tan exquisitamente bien que al lector le den ganas de saber por qué ha pasado eso. Y por supuesto, eso requiere un orden también. Escoge bien el instante de trabajo.
Si tienes que compatibilizarlo con otras actividades, ajustala a tus horarios. Yo, por ejemplo, cuando escribí La vida sin ti, escribía de noche, porque por la mañana trabajaba, cuidaba de mi hija, que por aquel entonces tenía 5 años, y hacía con ella por las actividades normales de la vida diaria, deberes, jugar, etc. Además, para más inri, estudiaba en la UNED, y cuando llegaba a casa de las clases, cenaba con ella y la acostaba. Así que para las 8:30 empezaba a escribir, hasta más o menos medianoche. Aunque reconozco que este horario es un poco un arma de doble filo, porque si te encierras en la historia y es el momento de inspiración de tu día, se te puede ir a la madrugada. Evidentemente el mejor momento para ser productivo es la mañana, así que si puedes escoger empezar en este horario, mejor. No tienes que escribir la historia en un orden y un detalle muy exagerado. Puedes escribir las ideas principales y añadir notas para ampliar después. Si haces esto, subráyalo en amarillo con el Word o con el programa que utilices para que no se te pase. Unifica la información si es una novela histórica y averigua hasta el más mínimo detalle. Y si es de fantasía, unifica ese mundo para no tener que volver una y otra vez al primer punto donde le pusiste a algo un nombre concreto que te inventaste en ese momento. Como ya he dicho, esta parte requiere compromiso y responsabilidad. Si la historia no funciona tan bien como si lo hacía en su fase primera, no cierres el ordenador y pienses que no vales. Porque así es como se monta una buena novela, construyendo la base y poco a poco las columnas sobre las que se sustentarán. Piensa que nadie dibuja bien un círculo a la primera, pues tampoco puedes hacerlo todo bien a la primera y no pasa nada. Es mejor equivocarse, rectificar y dar en el punto clave a rendirse. Es vital no desanimarse. Así que superada la parte más complicada, vamos al 2x1 que yo hago en la cuarta fase del proceso creativo, que es la revisión y la ejecución. Y es que he decidido unificarlos porque la una lleva a la otra y no quiero que este apartado sea eterno. Así que llega el momento de revisar el escrito. Y hay que hacerlo de arriba abajo. Hay que fijarse en las faltas de ortografía, en las puntuaciones, en la organización de los capítulos, si es que lo tenemos así concebido. Aquí tenemos la satisfacción de haber llegado al final de las fases anteriores, así que date la enhorabuena. Pero lamento decirte que es la parte más ingrata para un escritor. Y a muchos no les gusta tener que ponerse a corregir lo que ya ha escrito, entre otras cosas porque ya has leído tantas veces el texto que no le encuentras el error. Para eso yo siempre aconsejo acudir a los lectores cero. Ellos te van a decir qué hay en tu historia que no cuadra, o si está todo bien, o cualquier otro tipo de detalle. Y sigue este orden. Primero, corrígela tú, luego recurre al lector cero. Y para asegurarte un buen trabajo, contrata a un corrector. Invierte dinero en tu obra, que se lo mereces y te lo has ganado. Entiendo que exponerse a los lectores cero suele provocar cierta ansiedad y mucha gente mete su manuscrito en un cajón. Prefieren poner 1000 excusas a sentirse expuestos a las críticas, y es normal. Pero la confianza en el buen trabajo que has realizado debe ser suficiente para someterla a ese escrutinio. Quizás te digan algo que mejore aún más lo que has escrito. Si se hace desde el respeto, las críticas enseñan más de lo que podemos llegar a pensar. En este momento del proceso siempre solemos buscar 1000 excusas para cerrar esta etapa y dejar la novela olvidada en un rincón de la casa. Y es que siempre decimos, es que este escritor es mejor que yo, no, es que esta otra. Da igual. Eso se llama el síndrome del impostor. Pero hazme un favor y no lo hagas. No te compares, porque siempre habrá alguien a quien le guste lo que hace. Y ya solo por eso merece la pena el esfuerzo. No te cierres si ya has avanzado tanto. Ahora solo falta la segunda parte de esta cuarta fase. Decidir si vas a autopublicar o vas a enviar tu escrito a una editorial tradicional. Pero no te agobies. De esto hablaremos con más detenimiento en otro podcast. Así que después de este paseo por las distintas fases de la creatividad, seguimos con la siguiente sección. Las noticias artísticas destacadas de esta semana empiezan ya.
Tras navegar por los diferentes océanos digitales he realizado una selección de las más relevantes. Voy a empezar, como no podía ser de otra manera, con las noticias del ámbito musical, y aquí me voy a poner seria y sarcástica a partes iguales. No me suelen gustar ciertas revistas, menos las que me dicen quién es tal o cual en este mundo, sobre todo porque la mayoría trabajan a comisión, por lo tanto no son imparciales, y Forbes es una de ellas. Que me diga alguien quién está tras este panfleto para que nombre rey del pop a Bad Bunny. Rey del reggaetón puede, pero del pop... De verdad no quiero caer en la palabrería y quitarle a nadie sus gustos. Cada uno puede oír lo que quiera, como quiera y donde quiera, pero elevar a este señor a la categoría del rey del pop me parece demasiado descarada la publicidad. Y es que si entro a detallar el contenido de las canciones puede que a alguien le dé una pechusque. Porque lo reconozcan o no, el éxito del reggaetón actual está en la base de la música, pero no en la letra carente de sentido, ya no solo lírico, que también, sino de sentido común, y esto pasa en el 90% de los casos. Pero como se suele decir, para gusto, los colores. Como habrás podido comprobar, no es que no me guste Bad Bunny, es que no me gusta el reggaetón misógino en general. Solo me quedo con la base, que es aceptable. Los latinos son mucho más que este chico. Su riqueza musical y su cultura demuestran que este muchacho es un producto más de la maquinaria económica de una industria venida a menos. Por ello, que este señor haya levantado un imperio alrededor de su falta de talento me parece más preocupante que su música, pero bueno, es lo que hay. Ha estado en el sitio oportuno, en el momento clave, rodeado de una industria que colabora a que la gente desarrolle cero interés a la hora de escoger la música como medio, ya no solo creativo, sino de denuncia o transmisión de sentimientos, ni más ni menos. Por mucho que diga Forbes, no va a quitar del pedestal del rey del pop al que lo es y seguirá siendo Michael Jackson, por más grande que ponga el nombre del reggaetonero en la portada de su panfleto. Puedo parecer dura, pero es que es inadmisible que el compromiso que tenía Michael Jackson con los más desfavorecidos del mundo se pisotee en pos de alguien que tiene cero talento musical y que teniendo el alcance que tiene no lo use para enviar mensajes contra todo lo que él fomenta. Por lo que a mí respecta, Bad Bunny no es ni príncipe, contra menos rey. Podría seguir esgrimiendo alegatos válidos que le quiten a este tipo la corona y a Forbes la credibilidad, pero prefiero que siga siendo la gente que ama la música la que lo haga escuchando a los artistas de verdad. No digo que después de Michael Jackson no haya nadie, solo digo que el candidato actual no es apto para el cargo. Hay artistas con más talento y compromiso que se pueden llevar la corona. Así que bueno, vamos a dejar un poquito de lado la música y me voy a centrar en una noticia de pintura, que también se las trae. Y lo más irónico es que esta me lleva a la noticia anterior. Y es que la famosa casa de subastas Christie incluye una advertencia sobre el contenido explícito de un grabado de Rembrandt. La cama francesa, dibujada por el maestro holandés en 1646, está a la venta en la sucursal de Londres, pero solo puede verla en línea quienes hagan clic en la advertencia del contenido. Según el News es Euro, Christie la describe como una de las pocas impresiones explícitas eróticas de Rembrandt. También dice la casa de subastas que es una de las impresiones más raras de toda su obra, como si las artes amatorias fuesen una rareza, y no que el cantante del que antes os he hablado haya ganado 88 millones de euros este año. Eso sí que es raro, y no que Rembrandt retrate la realidad cotidiana de una alcoba. En fin, que parece que dibujar a dos personas en el lecho puede ser algo que puede herir tu sensibilidad, pero escuchar a Bad Bunny cantando canciones misóginas es lo más natural del mundo. Así nos va. Bueno, y para dar fin a este podcast de este viernes, quiero emplazaros a un evento que se llevará a cabo mañana, día 9, en el TEM, en el Teatro de Música de Valencia. Y es que el artista plástico Antonio García Villarán, profesor, divulgador y youtuber de arte, ofrecerá, como ya digo, mañana día 9, una conferencia sobre el amparte. El director artístico del Teatro Municipal, Juanma Artigot, ha declarado que esta actividad de exposición combinada con el encuentro con el público está enmarcada dentro del área de pensamientos del TEM y supone la primera vez que Antonio García Villarán sale de las pantallas para realizar una conferencia en vivo sobre el amparte. Yo personalmente os invito a ir y a que escuchéis lo que tiene que decir sobre el tema del arte contemporáneo y lo que se nos está vendiendo como arte en detrimento
del talento de verdad. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, espero que os haya gustado, que os suscribáis dándole a la campanita, darle al me gusta si es que ha sido así, compartir con vuestros contactos para poder seguir creciendo y como siempre, por favor, dejad vuestras opiniones en la cajita de comentarios. Sin más dilación, me despido hasta el lunes, no sin antes desearte buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora a la que me escuches. Adiós.